bendiciones una vez más. Gracias por estar atento a recibir esta palabra, estar atento a la hora de contactarnos, a la hora de conectarnos nosotros. Le pido a usted pues que, así como está allí delante de sus pantallas, cualquiera que sea, que termine de convocar pues a los miembros de la familia, hágale saber al que está en otra casa, al que está lejos, a los que dirigen los rediles, hágale saber a los miembros que se están reuniendo con usted en el redil, que llegó la hora de conectarse, llegó la hora de recibir esta palabra que tiene el Señor hoy para sus vidas, una palabra de bendición, una palabra que estoy seguro va a comenzar a transformar su vida. Quiero agradecerle a todos los que se conectan, a todos los que nos siguen, a todos los que pueden ver y compartir esta palabra. Le pido a usted, déjenos allí su like, déjenos su comentario, comparta este link, pídale a sus amigos también que se puedan suscribir a esta palabra o a este canal, o simple y llanamente pues compártalo usted con alguien más e invítele a compartir esta palabra que yo le estoy seguro que va a ser de bendición. Asimismo agradezco pues a todos los que de alguna forma nos apoyan en todo esto. Espero que esto pueda llegar aún más lejos a todo el mundo y a todos los que requieren de esta necesidad de palabra del Señor. Pronto creo vamos a volvernos a encontrar, vamos a podernos estrechar nuestras manos, abrazarnos como debe ser, el ósculo santo que debe permanecer siempre en nosotros, y entonces habremos dejado atrás pues todas estas cosas que de alguna manera nos impusieron y permitieron que nosotros pudiésemos extrañarnos los unos a los otros. No pierda nunca este contacto con la iglesia. Una vez más les ratifico, si tienen necesidad de oración, háganoslo saber. Saludos a todos los que están inclusive en otros países, en Bolivia, Argentina, allá en los Estados Unidos, en Colombia, los que nos siguen por allá, hasta todos ellos o cualquier otro lugar. Si alguno no lo nombro, no se preocupe, no se dé por aludido, pero hasta usted va a llegar también esta bendición, porque la iglesia va a permanecer. El Señor es mi pastor, seguirá siendo el Señor es mi pastor, aún en mi ausencia, en mi partida, después seguirá siendo el Señor es mi pastor, porque esta es una iglesia que ha levantado el Señor no para un hombre, sino para un pueblo. Y si el pueblo permanece, permanecerá hasta que permanezca la palabra de Dios. Lo único que permanece es lo que se edifica sobre la palabra de Dios. Preparémonos nosotros para recibir la palabra de Dios, no sin antes poner esto en las manos del Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que sea Él edificándonos. Allí donde usted está, puede pedirle al Señor que le aclare su mente, que le despierte su sentido, su corazón para recibir esta gran palabra que va a tener hoy a bien escuchar. Y yo estoy seguro que el Señor le va a edificar. Bendícelo, Señor. Si hay enfermedades en las casas, Señor, yo te ruego que derrames de tu unción, de tu Santo Espíritu, y sea Él ahora sanando, Señor, trayendo esa sanidad que solo tú sabes dar. Si alguno tiene necesidad, haz pues que así como nosotros hemos hecho para ayudar a muchos, ellos también pueden recibir de alguno. Y si alguno tiene dudas, si hoy está tu mente atosigada por todas estas circunstancias, traiga el Señor la claridad y el entendimiento para seguir adelante. Pedimos asimismo que todo lo que haya de venir nosotros lo podamos recibir con amor, y aun cuando sean dificultades las que vengan, sepamos que vamos a salir adelante. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quiero iniciar, mis hermanos, un ciclo que tenía destinado para un taller. No sé en qué momento pueda dárselos, pero voy a tomar la parte que debía ser predicada de esos talleres para enseñar. Es un ciclo de enseñanza financiera, de educación financiera, que tiene que ver con la formación de nosotros para enfrentarnos a situaciones como estas. Aprovechando pues que estamos acá, vamos a iniciar desde lo más pequeño hasta lo más avanzado. Y quiero enseñar hoy con respecto a la educación financiera que deben recibir nuestros niños, nuestros hijos, los pequeños. Debe comenzar a preguntarse usted en qué momento a usted le han dado alguna educación financiera. Siempre respondemos a la tradicional,
aquellas cosas que normalmente hacen cualquier persona o enseña cualquier persona, pero no nos enseñan a nosotros acerca de finanzas, acerca de administrar negocios, acerca de formarlos, de emprenderlos. Usted puede mandar a su hijo a la escuela y va a ser enseñado en historia, en matemáticas, en una cantidad de cosas. Inclusive cuando va a la universidad hay ciertas especialidades en las cuales él se forma, pero nunca hay una especialidad o nunca le enseñan a ser el dueño del negocio. Siempre la enseñanza está dirigida para trabajar y no para ser él el dueño del negocio, el inversionista. Este es el último eslabón y el que debería ser más repetido, sobre todo en los que pertenecen al reino de los cielos. Si esto es así, nosotros debemos saber que somos los que debemos estar en la cúspide, los que somos dueños, los que somos inversionistas, los que hacemos producir, los que ponemos la creatividad para crear las grandes cosas. Y a esto quiero darle la primera pregunta, si se quiere, ¿verdad? ¿De dónde aprendió usted? ¿Quién le enseñó a usted a hacer negocios? ¿Quién le enseñó a usted a hacer lo que es hoy? Es un momento para que luego, después de escuchar esta palabra, usted reflexione sobre esa interrogante. ¿Y qué es lo que quiero con eso? Que aprenda que lo que posiblemente usted hace hoy no es consecuencia de haberlo aprendido en un hogar. No lo enseñaron sus padres, sino que la circunstancia fue la que lo obligó y lo llevó a ese proceso de formación. Y quizás cuando le tocó escoger la carrera, terminó escogiendo algo que ni siquiera le gustaba. Y por esa razón, hoy tiene la necesidad. Hoy no sabe cómo enfrentar las circunstancias, la situación que tenemos delante y lo que posiblemente va a venir. Es un momento de prepararnos, sobre todo ahora que estamos de alguna manera obligados a permanecer en nuestras casas y a compartir más con nuestros hijos. Es un momento como para buscar y saber qué cosas le tengo que enseñar o cómo le puedo enseñar, de qué tengo que hablar o qué es lo que voy a hacer. El mismo Señor nos estableció a nosotros algo que nosotros desconocemos. El sabio Salomón dice algo que a veces nosotros utilizamos solamente para la parte, o lo vemos desde el punto de vista general de la educación, pero no entendemos, no terminamos de saber porque no comprendemos lo que significa Jesucristo en nuestras vidas. Cada vez que a usted le predican acerca de Jesucristo, usted siempre lo ve en la parte religiosa. Quiera o no, religión ha penetrado tanto en nosotros que no nos permite ver que Jesucristo es íntegro y que es toda nuestra vida y que en todas las áreas de nuestra vida está Dios, está Jesús. No es solamente para la iglesia, no es solamente para orar, no es solamente para sanar una enfermedad, pues el Señor tiene que ver con la finanza, tiene que ver con la edificación de vida. Y no es menos cierto que la edificación de vida de alguien depende mucho de cómo pueda manejar los recursos que han sido puestos en sus manos. Y si no tiene ninguno, saber cómo los va a conseguir, saber cómo se produce eso. Oiga bien, porque no le estoy hablando de dinero. El dinero es una consecuencia de algo y no voy a hablar de dinero. Voy a hablar más bien de cómo crecer, de cómo hacer la riqueza, de cómo enseñar a nuestros hijos a tener las cosas que ellos necesitan. Y no solamente eso, sino a sobrepasarlo y a entender que el dinero es una consecuencia. Por lo cual, aquel que depende del dinero, esclavo del dinero es. Pero si nosotros lo hacemos producir, entonces el dinero será esclavo de nosotros, trabajará para nosotros. Y eso implica un cambio en la mentalidad. Para enseñar entonces a nuestros hijos y darle una educación financiera, déjenme decirle algo, él no lo va a obtener en una universidad, en una escuela. Depende de las bases que tenga en el hogar y de la formación que usted le haya dado, de cómo le haya indicado, de saber quién es Él, de saber qué es lo que puede hacer Él y hasta dónde puede llegar Él. Si queremos una generación que sea poderosa, tenemos que comenzar con los más pequeños. Tenemos que comenzar enseñando a nuestros hijos. Si usted
hoy no tiene los hijos, entonces esto le va a preparar igualmente para que cuando lo tenga, sepa qué cosa tiene que enseñarle. Por lo tanto, esta enseñanza permanecerá allí y usted la podrá ver cuantas veces sea necesario para recordarse esta palabra que tiene que darle a sus hijos. Si tiene sus hijos que ya están grandes, entienda que sus hijos, si son adultos, entonces es el momento de enseñarle que la generación que viene, es decir, sus nietos, los hijos de sus hijos, tienen que ser enseñados en esto para que no repitan los errores que usted repitió y que posiblemente también tienen sus padres. Porque suele ocurrir que cuando hay errores que nosotros cometemos, si no corregimos y aprendemos, nuestros hijos terminarán repitiendo esos errores. Por esa razón, a veces si nacemos en gente que tiene mentalidad de pobreza, nosotros seguiremos manteniendo esa mentalidad, porque es el pensamiento el que tiene que ser renovado. Para mantener una mentalidad de riqueza, se trata, señores, no de dinero, se trata de programación del pensamiento. Y cuando digo programación, no es algo robótico, sino de aquello para lo cual debe ser dirigido nuestro pensamiento, de manera tal que se haga productivo, que se haga algo grande, que se haga algo que pueda explotar el potencial que ha puesto Dios en nosotros, que pueda manifestar ese propósito para ayudar a los demás, que pueda entonces ayudarnos a nosotros a utilizar el poder creativo, entendiendo que cada uno tiene un propósito diferente. Por lo tanto, nuestros hijos no están obligados a repetir lo mismo que nosotros hacemos, sino por el contrario, a explotar aquello con lo cual ellos vinieron dotados y lo puso Dios sobre esta tierra. Es un mandato de Dios. El sabio Salomón dice en Proverbios 22:6, Proverbios 22:6 dice lo siguiente: enseña al niño, es al niño a quien manda enseñar, enseña al niño en sus caminos, y aun cuando llegare a viejo, no se apartará de ellos. Entonces nosotros solemos decir, como yo te lo acabo de decir, enseña, pero la palabra en sí, literalmente que se usa allí, en ese versículo de Proverbios 22, es instruye. Instruye. Y aquí hay una diferencia en el mandato que se nos está dando. Enseñar e instruir van casi pegados, pero no son lo mismo. La enseñanza, ella provee o ella deduce que es la preparación de tu racionalidad, de tu mente para tener un conocimiento, para aprender algo, para conocer algo. Pero la instrucción aplica para la preparación de tu mente y de tu racionalidad para ejecutar lo aprendido. Es decir, ella va un poco más allá. Te voy a repetir eso. Enseñanza está basado en conocer algo, en enseñar algo para que lo conozca. Instruirte es enseñarte algo y que además de que lo enseñe, tú lo puedas aplicar. Tú lo aplicas. La enseñanza o la instrucción tiene que ver con la aplicación de lo que se te enseñó. Y aquí se está exigiendo es la instrucción, porque a veces nosotros recibimos enseñanza y al recibir la enseñanza no la aplicamos o no nos enseñan a aplicarla, por lo tanto eso se pierde. Y queda allí simple y llanamente como un conocimiento. Es más, vea el versículo 7. De allí dice que los ricos se enseñorearán de los pobres. Entonces, vamos a deducir que esa instrucción tiene que ver con tu crecimiento para que nadie se enseñoree de ti, para que nadie tenga nada que ver con lo que tú luego vas a hacer en relación de dependencia, sino que tú dependas del Señor, de que sepas a dónde vas a ir. Ahora, ¿en qué nos van a instruir a nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que conocer? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿De qué le hablas a tus hijos? Quiero que te pregunte, ¿algún momento se sentó tu padre a decirte a ti que tú podías ser dueño de una empresa? ¿Que tú podías ser un inversionista?
que tú podías hacer algún negocio. Se sentaron a enseñarte o a darte educación financiera. No fue esto lo que te repitieron y te dijeron. Tienes que ir a la escuela porque tú tienes que aprender. Eso era lo que nos decía. Pero nunca te dijeron para qué tenías que aprender. Y entras en un sistema porque viene una exigencia, porque viene algo que es legal y obligatorio de darle la enseñanza a tus hijos. Pero no te sientas con ellos a educarle, a decirle cómo ahorra, cómo invierte, cómo emprende el negocio, cómo es que él va a desarrollar el don que él tiene. Y cuando entras en el sistema, donde entra todo el mundo. Déjame decirte que los pobres y los ricos reciben el mismo método de enseñanza. Cuando tú entras al sistema educativo, todos tienen igualdad de educación. ¿Qué sería lo que marca la diferencia? Lo que tú le enseñas en casa, lo que tú le muestras a tus hijos, lo que tú estás dispuesto a darle a tus hijos para que lleguen más lejos, para que vayan un poco más allá. Eso es lo que va a marcar la diferencia, para enfilarlos, para orientarlos, para decirle a ellos dónde están. Los grandes que conoces hoy, como ricos inclusive, vienen de la nada. Y vienen de la nada porque aprendieron de alguna manera a establecerse o hacer las cosas en aquello que ellos sienten y que saben que tienen que hacer. Pero muy poco de nosotros le desarrollamos vocaciones a nuestros hijos. No le enseñamos a buscar lo que ellos deben hacer. No los observamos para saber dónde son buenos. ¿Cómo sabes que tu hijo es bueno en las artes? ¿Cómo sabes que tus hijos son buenos en las matemáticas? ¿Cómo sabes que tus hijos son buenos en la ciencia, en la medicina o en algunas de estas cosas? A veces quizás cuando ya ves a tu hijo graduado te extrañarías de que tu hijo termine con esa profesión. Pero si analizas un poco en retrospectiva, posiblemente nunca te sentaste a guiarle o a decirle que esa era la profesión que él debía tener. No se lo hemos observado porque vivimos tanto tiempo trabajando para darle a nuestros hijos y que a ellos no les falte nada, un error que cometemos de paso, que no les falte nada y que no cometan o no pasen por lo mismo que nosotros pasamos, y estamos tan ocupados que luego estamos ausentes de sus vidas. Estamos tan ocupados para suplir las necesidades que quedamos ausentes de sus vidas y la orientación carece. Y usted puede decirme, yo no tengo ninguna, yo no recibí ninguna. Es cierto, es posiblemente esa la verdad que usted hasta ahora ha vivido, pero es tiempo de cambiarlo, es tiempo de hacer algo diferente. Observe lo que el Señor nos dice a nosotros. Deuteronomio 6, cuando nosotros estamos leyendo allí en Deuteronomio 6, y quiero que usted pueda de alguna manera, si tiene su Biblia allí donde está, leer conmigo este versículo. Los muchachos se lo van a colocar en pantalla y usted va a ver lo que dice este versículo en específico, señores. Porque quiero que te des cuenta de algo que posiblemente digo, a mí no me enseñaron, a mí no me formaron. Y por lo tanto, pues yo no sabía esto, y es verdad, nadie te está culpando, pero cuando tú lees Deuteronomio 6, versículo 6, y te lo leo, y es donde quiero hacer el énfasis. Y estas palabras que yo te mando, si usted estuviese hoy aquí, yo te preguntaría, o les preguntaría a todos ustedes, ¿cuándo dice la palabra? Vea lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy, es hoy. No es mañana, no está buscándote en el pasado para decirte a ti que alguien no te enseñó, y como no te enseñó, tú no le puedes enseñar a tus hijos. No, tú estás recibiendo hoy para que tus hijos sean enseñados, para que tú le puedas dar una educación a ella. Y dice ahí, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, así que ábrelo para que lo reciba. Y entonces continúa diciendo hasta el versículo 9, dice, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás con ellos
cuando vayan en el camino, cuando estén en tu casa, mientras estén comiendo, mientras estén compartiendo, antes de ir a dormir, las escribirás en las tablas, en los dinteles de las puertas de tu casa, en todos los pórticos las tendrás, y las llevarás en la muñeca de tu mano como señal, y las escribirás en tu frente como señal de cumplimiento y obediencia a Dios. ¿Y qué es lo que tienes que enseñarle a tus hijos? A veces nosotros nos limitamos literalmente a lo que dice el Señor, a lo que el mandamiento que estableció. Si bien es cierto que hay que cumplirlo, esos mandamientos contienen una gran cantidad de mandatos que tienen que ver justamente con ese proceso de formación, a fin de que conozcas dones y talentos para que los puedas desarrollar y puedas convertirte en alguien capaz de crear algo nuevo. Abraham enseñó a Isaac, le mostró y le enseñó todas estas cosas. Y así vas a encontrar en la Biblia que Jacob de alguna forma le enseña a José. David le enseña a Salomón. Entonces, el Señor está mandando a enseñar estas cosas. Y observa algo, y te digo que es esto, porque a veces nos limitamos a los 10 mandamientos, y por eso encasillamos a Dios, por eso encasillamos a Jesús, por eso creemos que esto no es digno de enseñarlo a la gente en la iglesia. Pero ¿cómo te levantas? ¿Cómo prosperas? Si el Señor dice que tenemos que ser esforzados y valientes para tener las cosas, ¿cómo pretendes que el Señor te lo mande del cielo? El Señor manda una palabra, el Señor manda una semilla que es una palabra, que si tú la crees, tú la vas a sembrar, y esa semilla, esa siembra tiene que alcanzar no solamente a ti, sino a tus hijos. Y si tú solamente le das los recursos a tus hijos y no le enseñas lo que vas a hacer con ellos, pues una generación de tarados es lo que vamos a tener más adelante, pidiendo, mendigando, esperando que alguien le dé. Lo que es peor, lo más que llegamos a hacer es preparar a nuestros hijos para que ellos vayan a vender su fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que le decimos a los hijos? Vayan, estudian, tienes una profesión para que consigas un buen trabajo. Nunca le dices para que tengas una buena empresa. Nómbreme a un padre que le haya dicho a sus hijos: tienes que formarte para que tengas una buena empresa, para que seas un buen inversionista. No le dice eso. Le dice para que tengas un buen trabajo, pórtate bien en el trabajo y para que luego te jubiles y vivas de la pensión. Entonces, nosotros no trabajamos por dinero. Vea, si se va a Deuteronomio 28, vea las bendiciones de este mandato que está hablando el Señor, de escribir en todos lados, de hablarlo con tus hijos, de sentarte con ellos. Cuando tú comienzas a hablarle a tus hijos de negocio, cuando tú comienzas a hablarle a tus hijos de empresa, cuando tú comienzas a involucrar a tus hijos en los negocios y el trabajo que tú haces, ellos van a cambiar la perspectiva y tú también. Porque van a venir una serie de preguntas que van a tener que ver inclusive con su vida social, van a tener que ver inclusive con su vida matrimonial, con su vida de hogar, con su vida de familia, porque todo esto está involucrado en eso. O sea, tienes que entender eso, y eso te va a cambiar a ti, eso te va a transformar a ti, porque tú no vas a poder enseñarle a tus hijos algo que tú no estés practicando. Mira lo que dice el Señor, ve. Deuteronomio 28:1, una vez más, y te lo voy a leer, sobre todo el versículo 1, lo voy a leer juntamente con usted. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo, una vez más, en su Biblia. ¿Cuándo? Si estuviese aquí, te preguntaría ¿cuándo? Y dice aquí mi palabra: hoy. Que yo te mando, que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Entonces, ¿cuándo estás recibiendo mandamiento? ¿Cuándo estás recibiendo las instrucciones? Ves que el mandamiento que da Dios no es solamente entonces no matarás. No solamente no mentirás.
No está hablando de eso solamente. El mandamiento de Dios tiene que ver con la integridad de nuestras vidas y de cómo se hacen los negocios. ¿O es que acaso no has leído la Escritura? Cuando Jesús viene llega el momento en que ellos tienen que ir a adorar al lugar en Galilea, en Jerusalén, van allí. Entonces él se queda y se le pierde a su mamá y a su papá por 2 días. Y ellos lo buscaban por todos lados y llegó el momento de regresarse. Y dice que caminaron ellos y no lo encontraron hasta que se regresaron al lugar donde estaban adorando. Y vieron entonces, y cuando llegaron allí encontraron a Jesús hablando con los maestros de la ley en el templo. Y ellos le preguntaron: hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué te apartaste de nosotros? Y él respondió esto: ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre yo he de estar? ¿Por qué entonces me buscáis? ¿Dónde tiene que estar un hijo? En los negocios del Padre. Y los negocios del Padre no es solamente estar orando. Él estaba aprendiendo, él estaba conociendo. Por esa razón Jesús, cuando hablaba y ponía los ejemplos de siervos, de esclavos, de señores que tenían viña, de gente que manejaba economía, de gente que manejaba finanzas, de gente que manejaba muchas cosas que tenía que aprender. Entonces la gente le podía enseñar y aprender fácilmente lo que Jesús estaba explicando. Lo entendían, lo sabían, porque lo practicaban. Escúcheme bien, lo practicaban. Así, cuando usted llega entonces a leer el 15 y dice que si usted no oye y usted no pone por práctica hoy, entonces te vendrán estas maldiciones. Lea el versículo 15. Entonces, ¿qué le estás enseñando a tus hijos desde pequeños? ¿Sabe dónde se desarrolla la mentalidad de pobreza? ¿Sabe dónde impacta? ¿Dónde usted determina que sus hijos van a ser buenos o no? ¿Sabe dónde hay una palabra que no debería existir? Hoy día los psicólogos lo llaman psicología positiva. La psicología positiva consiste en hablarle de manera positiva a los hijos. Posiblemente cuando tus hijos, ¿cuál es la respuesta que tú le das a tus hijos? Cuando tú, no teniendo el dinero para comprar un helado, para comprar un juguete, o para comprar unos zapatos, para comprar cualquier otra cosa que tu hijo pequeño requiere o necesita, o cree él que se la tienen que dar. Cuando él te pide: dame para comprar esto, yo quiero estos zapatos, ¿cuál es la respuesta que usted le da? ¿Qué es lo que usted le responde? La gran mayoría diría: no tengo. Muchacho loco, ¿por qué pides eso? Eso no se puede. El no, el siempre decirle que no. Cuando él quiere un helado y usted no quiere comprárselo o no tiene para comprárselo, usted le responde que no tengo, no se puede, no debes. Ese no tiene que ser quitado y tiene que ser sustituido por una manera de hablar en positivo, para darle a él unas compensaciones, para enseñarle de dónde viene, para que forzadamente él sepa y aprenda. Eso implica cambiar nuestro lenguaje, cambiar lo que estamos hablando, que las palabras que salgan de nuestra boca estén conforme a lo que nosotros estamos orando, a lo que nosotros estamos actuando. Pues déjame decirte algo, que la forma de enseñar a tu hijo no es con lo que le dices, sino con lo que hace. Necesitamos líderes en los hogares. Y el líder no enseña con lo que dice, sino con lo que hace. Así que no es lo que eres, sino lo que haces. Él va a aprender de ti. Si cuando tu hijo te pidiere a ti eso, te pidiere y no tuvieses el dinero, y tú te sentares con él y le explicares y le enseñares y lo motivaras a él y le dijera: ok, ¿de qué manera podemos nosotros lograr eso? ¿Cómo podemos obtener para nosotros comprar el helado, comprar los zapatos, comprar la bicicleta, comprar cualquier otra cosa? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Y no es para que le dé dinero, porque esto no consiste en dinero. No se trata de que le des dinero a los hijos. Lo primero que tienes que darle a tus hijos para que sean buenos emprendedores, para que terminen siendo buenos inversionistas y buenos empresarios, y sepan que ellos pueden dominar, que ellos pueden estar en la cúspide, lo primero que tienes que darle, te voy a decir 3 cosas que se van a producir una cuarta que lo es todo.
Lo primero que tienes que darle es amor. No puedes levantar a tus hijos si no es con amor. Y para darle amor tienes que estar presente. Tienes que hacer tiempo. Y tienes que darle tiempo de calidad. Porque eso va con la integridad. Lo segundo que tienes que darle es confianza. Tienes que darle confianza. Tienes que aprender a que tu hijo es un independiente y va a ser independiente. Tienes que dejarle y cortarle verdaderamente el cordón umbilical. Así que dale confianza. Lo tercero es que tienes que darle seguridad. Tienes que darle seguridad. ¿De qué manera se da la seguridad? Si él fallara, si él cometiera un error, tú estás allí para tender la mano, levantarlo y decirle que siga adelante, que de la forma como se hizo en ese momento no es la correcta, entonces la cambiamos y la hacemos de otra manera hasta que logramos la meta. Esas tres cosas te van a producir poder. Poder. Porque solo quien le da una formación profesional en base a confianza, seguridad y amor, sabe entonces hacia dónde se va a dirigir su hijo según lo que él sabe y quiere hacer. Porque solo los que sienten confianza y se sienten amados tienen la libertad para expresar lo que ellos quieren ser. Pueden abrirse fácilmente. Entonces, cuando tú sabes lo que ellos quieren hacer y en lo que ellos se quieren convertir, entonces tú puedes orientarlo, entonces tú puedes ayudarlo, entonces tú puedes apoyarlo, puedes determinar si tu hijo tiene un capricho o no, si solamente es una competencia que está haciendo o no, o realmente eso es lo que él quiere hacer. Si tú no puedes abrir tu mente, tú quedarías encasillado. Observe esto. Te voy a poner este ejemplo. Lo escuché de una exposición que hacía el mismo Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, quien dice que no tenía absolutamente nada antes de que él pusiese a funcionar lo que él sabía y quería que tenía que hacer. Su mamá lo enseñó. Y su papá, mientras estuvo fortaleciendo ese carácter que necesitaba. Y su mamá lo enseñó. Él dice, y cuenta esta anécdota. Dice que él estaba en el colegio y de repente llegaron allí unas personas para hacerle algunas encuestas, sobre todo en orientación vocacional, para determinar hacia dónde se podían encaminar ellos. Y la encuesta contenía una parte que le preguntaban a ellos y le decía, ¿qué quieres ser tú en el futuro? Y habían 6 casillas, estaban allí. Ellos tenían que marcar al menos una de esas. Pues Bill Gates no marcó ninguna, sino que hizo un dibujo al lado de esos 6 cuadritos que están allí. Y él escribió allí en el dibujo que hizo que él quería ser científico. Cuando recogieron la encuesta y vieron aquello, le preguntaron que por qué no había marcado una de esas 6. ¿Cuál fue la parte que no entendiste de esto? Es una de las 6 que tiene que marcar. Y él le dijo, es que la que yo quiero ser no está allí. Y si no está allí, yo la voy a construir. Yo la voy a construir. Y entonces narró algo que le enseñó su mamá. En su familia había alguien que tenía algunos problemas de desorden mental. Y dice que yendo a la institución donde los atendían, había algo que llamaban terapia de la bañera. La terapia de la bañera consistía en aquellas personas que estaban muy desordenadas mentalmente, las metían allí en esa bañera y era un agua muy fría y que supuestamente eso los calmaba, eso los ayudaba, eso los iba restaurando. Entonces ella preguntó en un momento, le preguntó al médico o la persona que estaba allí, que vino a conocer el proceso, le preguntó al médico. Le dijo, doctor, ¿y cuál es el criterio que prevalece para determinar cuál de estos pacientes son los que van a meterse en la bañera? Y le dijo el doctor, bueno, fácilmente, le damos a la persona cuando viene, le damos una cuchara, le damos un vaso y le damos un tobo, un balde, para que saque el agua, para que vacíe la bañera. Y la persona que está preguntando le dice al doctor,
Bueno, lógico, el que escoge una cuchara, ponga atención, ¿sabe? O sea, el que escoge la cuchara o el que escoge el vaso, oye, definitivamente está loco, tiene que meterlo en la bañera, porque yo hubiese escogido el tobo, dice, o el balde, y hubiese vaciado la bañera. Pues usted también iría a la bañera, le dijo el doctor. ¿Y cómo? Sí, porque la solución no es el tobo. La solución es quitarle el tapón a la bañera para que salga el desagüe. A veces, señores, la solución a lo que tú vas a hacer no está dentro de la caja, sino fuera de la caja. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros con nuestros hijos. Porque a veces nosotros, regidos por los que están a nuestro alrededor, creemos que ellos no van a ser útiles, sino en las profesiones que determinan los hombres y la sociedad en los que ellos se deben formar. Pero si tú tienes esa comunión con ellos y comienzas a hablarle de ahorro, de negocio, ¿para qué se enseña a los hijos a ahorrar? Yo he dicho acá y he enseñado que el ahorro sin propósito no es ahorro, no sirve de nada. Tú tienes que saber siempre para qué se está ahorrando, para qué, cuál es la meta, qué es lo que voy a lograr con ello. Por esa razón, la gente no se motiva a ahorrar, sino que se lo impone. No, tienes que ahorrar. ¿Y para qué? Bueno, para mañana, si alguna cosa puede pasar. No, es un proceso y ese proceso tiene que ser enseñado de manera tal que se conozca el propósito en el cual se van a invertir lo que se está ahorrando. Entonces lo que tú recibes debe estarse multiplicando, porque el que ahorra en exceso tampoco es bueno. Tiene que estarse multiplicando. Por esa razón, a veces la solución no está en la caja, no termines en la bañera. Porque a veces no vemos más allá. Nos han encasillado tanto, o que son los 6 cuadritos o son las 3 soluciones que te dan. Siempre habrá una solución para ti de acuerdo al don y el talento que Dios te ha puesto a ti. Entonces sabe que tu hijo puede llegar a ser un gran artista, que tu hijo puede ser un gran atleta, que tu hijo puede ser, a lo mejor, vea, ¿cómo nos miden a nosotros? ¿Cómo miden en las escuelas? Por las notas. Pero yo he aprendido algo. Cada vez que he ido al banco, a las instituciones financieras, nunca me han pedido las notas. Nunca me han dicho cuánto sacaste en matemáticas. ¿Sabe lo que me piden? Tráeme los estados financieros. Vamos a ver cómo los tienes. Y vamos a ver cómo los mueves. Porque tampoco se trata de tener más dinero, sino cómo lo invierte, cómo produce, cuánto dinero pasa por el sistema. ¿Cuánto estás moviendo? Entonces, eso es lo que te va a enseñar, eso es lo que te va a mostrar. Vea, Abraham enseña a Isaac. Y dice mi Biblia que le dejó todo lo que tenía. Y luego cuando usted lee Génesis 26, versículo 12, ve allí que comienza el capítulo 26 y dice que hubo hambre tan grande la hambruna como la hubo en el tiempo de Abraham. Hubo hambre entonces en el tiempo de Abraham. Y de alguna manera quizás Isaac también la conoció. Y si no la conoció, el padre debe haberle hablado. Porque pasan unos acontecimientos allí. Y después que acontecen todos esos acontecimientos, que el versículo 12 dice que Isaac sembró. Cuando había sequía, cuando había hambruna. Cuando nadie quería hacer nada, él se arriesgó y sembró. ¿Quién le enseñó a él que debía hacer eso? Su padre. Le dejó lo que tenía y se lo dejó. Se lo dejó y le enseñó. Entonces dice que él sembró y tuvo el hombre, dice, y tuvo el varón, tuvo hatos de oveja, hatos de vaca, obtuvo cosecha al 100 por 1. Y llegó a enriquecerse de forma tal que le tuvieron envidia. Mientras los demás se cruzaron de brazos porque no sabían lo que había que hacer en tiempos de hambruna, vino él a sembrar.
Él sabía lo que tenía que hacer. Su padre le había enseñado, le había mostrado los negocios. Y él entonces sí podía decir que llegó más lejos de la riqueza que sus padres. Porque no solamente cuando obtuvo todo eso y tuvo lo que tenía, no era porque él lo atesoraba, sino porque todos los que estaban alrededor comían de eso, comían de la cosecha, comían de las vacas, comían de las ovejas, comían de todo lo que tenía. Por lo tanto, él resolvía problemas a la gente. Y eso se lo enseñó su padre desde pequeño. O sea, tiene que haber recibido esa enseñanza. Vea, David, de alguna manera, va enseñándole a sus hijos. Va enseñándole de forma tal que aunque es un padre ausente, Salomón, que es el último de los hijos, y quien es el heredero del reino, aprende de él. David le deja todas las cosas. Pero ora y lo prepara y ora por él para que tenga la sabiduría, para que tenga la preparación. Entonces nosotros también tenemos que hacerlo de igual manera. Y tenemos que procurar en todo momento que nuestros hijos tengan un proceso de formación que les permita a ellos explotar el área en donde ellos pueden llegar a ser grandes. Independientemente de aquella que pueda ser, no necesariamente tiene que ser lo mismo que tú quieres o lo mismo que tú eres. Pero ellos tienen que ser incorporados conociendo el negocio y tienes que darle a entender que aunque no les guste, lo que tú tienes hoy es la base para ellos mañana. Y tienen que ser esforzados y tienen que trabajar. Proverbios 22-29 dice lo siguiente: ¿has visto hombres solícitos en su trabajo? Ellos estarán delante de los reyes. Ellos estarán delante de los grandes. Y dice, y no estarán, y no se mezclarán con la gente de abajo, con la gente insignificante. Ahora, esto no es menosprecio. Esto lo que quiere decir es que si los preparas, van a estar siempre delante de los reyes, van a ser como reyes también. Porque a ellos es lo que se le van a consultar. Ellos son los que van a producir. Ellos van a ser esa generación que hemos profetizado de alguna manera aquí en la iglesia, que va a ocupar las posiciones de eminencia, que tienes que comenzar a enseñarle desde muy pequeño, que tienes que estar allí mostrándole cuál es el camino, el esfuerzo. Muéstrale y enséñale no solamente de otras cosas, sino del compartir y de cómo iniciar un negocio. ¿Sabe una cosa que tenemos nosotros que aprender? Que no necesariamente mis hijos van a ser buenos en las áreas que ya se conocen. Le decía, por ejemplo, que a nosotros nos evalúan o nos toman en cuenta en el sistema educativo por las notas. Pero el que tu hijo salga con 5 en matemática o en 8 en matemática no significa que él no sea bueno en otras cosas. Posiblemente, si él no es bueno en matemáticas, él no sea bueno en literatura, sea bueno en las artes, sea bueno en otras cosas. Así que al respecto, nosotros tenemos que abocarnos a enseñar. Ahora, observe lo siguiente. Salmo 127:3 dice lo siguiente: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Señores, escúchenme bien. Ponga atención. Los hijos no vienen de ti, sino a través de ti. Por eso, Jesús siendo Dios, no viene de María. ¿De quién viene? Viene de Dios. Pero llegó a esta tierra a través de María. María fue el instrumento. Cuando tú entiendes que tú eres el instrumento en las manos de Dios para sembrar una nueva generación, entonces vas a entender lo escrito en el Salmo 112. Que bienaventurado el que se deleita en la palabra de Jehová, que su descendencia será de bendición y su generación será poderosa sobre esta tierra. Dice más adelante, dice entonces, que bienes y riquezas habrán en sus hogares, en sus casas. Si nosotros aprendemos esto, cuando nuestros hijos
crezcan, habremos levantado una generación independiente. Y nosotros sabremos entonces que no es para tenerlos amarrados, no es para que siga siendo tu nené, no es para que siga siendo, ay, mi muchachito. Que los sentimientos no es que no deban existir, sino que no deben coartar lo que va a pasar con ellos. Es prepararlos, es ayudarlos a levantar la sala para que ellos vayan más lejos, para que ellos sean esa generación que produzca, que tengan, que acepten, que crean. ¿Qué normalmente hacemos nosotros? Cuando tú le dices a un hijo, no tengo, no puedo, tú vas a coartar el poder creativo que Dios ha puesto en él. Ahora, si tú le dices, vamos a buscar otra alternativa, vamos a poner a hacerlo, entonces su cerebro se pone a trabajar y se pone a producir una nueva forma de alcanzar aquello que hoy no tiene. Pero si le dices que no puede, listo, se acabó, le cerraste la puerta. Pero no entendemos entonces qué es lo que sale. En vez de ayudarlo a él a crear, tú le dices que no puede mientras tú sales corriendo a buscar lo que tú mismo dijiste que no podías, para después querer sorprenderlo. No, déjalo que él luche contigo. Porque esa es la enseñanza que viene de nuestros padres. Observe lo que dice en ese mismo Salmo, el versículo 4, dice lo siguiente: como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Si es una saeta, es una flecha, y si es una flecha en tus manos, tú tienes que prepararlo para que un día levanten el vuelo, para que un día vayan más lejos, para que un día crean, para que un día ellos hagan las cosas que Dios guardó para ellos, para que ellos sean grandes, para que sean poderosos sobre la tierra, para que le enseñes que son los grandes empresarios, para que le enseñes que ellos pueden estar adelante, que pueden invertir, que pueden solucionar los problemas, que pueden gobernar, que pueden estar haciendo lo que el reino dice que van a hacer. Pero tenemos a nuestros hijos como alguien. ¿Por qué le das un celular? ¿Por qué le das los juegos? Para entretenerlos se los das, pero no por una forma creativa. Hoy a los jóvenes, a los muchachos que son muy ágiles, hoy haciendo aplicaciones, pues, en la red. Bueno, vamos a hacer una aplicación de monopolio. En vez de jugar ludo, vamos a ponernos a hacer monopolio. Y los monopolios le van a enseñar a invertir, a comprar, a hacer, a tomar los riesgos. Sobre todo eso, a tomar los riesgos. De eso se trata la seguridad y el amor y la confianza que le podemos dar a un niño. Vamos a enseñarlos a hacer eso, para que ellos aprendan entonces a hacer los negocios. Y como Bill Gates dijo un día que quería ser científico, así ellos se arriesguen a salirse fuera de la caja y decir: yo quiero hacer esto. Esto es lo que yo quiero hacer. Y llegó donde tenía que llegar, donde Dios lo estableció. Entonces, si un hijo es una saeta en sus manos, sobre todo lo que tienes en la juventud, tienes que saber que en un momento los tienes que lanzar. Tienes que saber y tienes que apuntar al blanco, porque si no será una flecha perdida. No sabrás a dónde irá, dónde caerá, vas a la deriva. Pero si tú sabes a dónde vas a ir, tú lo vas a orientar. Tú eres el arco que le vas a dar la fortaleza y la dirección que él debe llevar. Observe, el versículo 5 dice entonces aquí: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si tú le enseñas a tus hijos desde muy pequeños a todo eso, ellos no es que serán altivos, pero ellos sabrán dónde están parados. Ellos sabrán a dónde tienen que ir. Es verdad, hoy no tenemos los recursos, hoy no están, pero yo sé que pueden alcanzarlo. Yo sé que los puedo lograr, yo sé que puedo ir más lejos. ¿Sabe una cosa? Cuando yo fui a estudiar, lo he dicho acá no sé cuántas veces, yo le dije a mi papá y a mi mamá, estábamos sentados allí y le planteé: llegó el momento, tengo que irme a estudiar y necesito que me den, en aquel tiempo, en aquel momento era dinero, 300 bolívares mensuales. Con eso me basta, con eso pagaba residencia y la comida. Y mi papá no me dijo a mí: no tengo. Él me dijo: hijo, los conseguimos. Los conseguimos. O sea, sabía yo tenía que hacer algo. Él no tenía en ese momento,
pero nunca me cerró la puerta, nunca me dijo que no se podía, sino que me dijo que podía seguir, que él se iba a encargar de conseguirlo. Y mientras él lo buscaba por un lado, yo seguía buscando por otro lado. Lo vi trabajar desde muy pequeño. Déjeme decirle algo. Usted no va a enseñar a sus hijos con lo que le dice, sino con su ejemplo. Usted está dedicado todo un tiempo a trabajar por un sueldo. Porque tus hijos en un momento te van a preguntar, ¿por qué no le dedicas tiempo a ellos? Y si observas eso, tú le vas a decir, es porque estoy trabajando. Hoy no puedo jugar contigo, hoy no puedo hablar contigo, hoy no puedo hacer esto contigo porque estoy trabajando. Y hay palabras en tu boca que dicen, pero es que yo me mato trabajando, yo me reviento trabajando. Dígame cuando sale mal y te traen una mala nota. Dice, yo me mato trabajando para que tú lo único que hagas es estudiar. Y mira cómo sales, bruto. Burro, le dices cualquier cantidad de cosas porque te sientes herido y crees que menospreciaron. Pero si tú te dedicaras un poco más de tiempo, tú le enseñarías, tú mostrarías eso y le dirías a él y te sentarías con él y le dirías, hijo, yo ahora por no haberme formado, por no haber explotado, tengo que dedicarme a un trabajo, vender mi fuerza de trabajo, vender mi tiempo de trabajo para obtener un dinero que luego va a servir para la sustentación de nosotros. Pero si tú sigues adelante, si nosotros nos levantamos, si compartimos esto, tú vas a llegar a ser el dueño de la empresa y ya no trabajaré más. Tú tendrás que hacer todo lo que vamos a hacer y tendrás la gran empresa para nosotros no seguir vendiendo nuestro tiempo. Es una manera de hablar diferente, es una manera de compartir diferente, de poder sentarse, de poder hablar lo que cuando posiblemente te están hablando de la novia o del deseo o de las cosas que tienen, no enseñamos acá prohibición, sino que hay una manera de hablar las cosas. Escúchame, Jesús vino siendo obediente al Señor, pero Jesús al venir sabía lo que el Padre le había pedido, porque el Padre se lo había hablado. Le generó confianza y fue capaz de ir a la cruz porque sabía la confianza y la seguridad que le había dado el Padre que lo iba a resucitar y lo resucitó. Había confianza en su Padre, sabía que lo amaba. De hecho, en el momento que está en la cruz, Él le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sabía que ese amor del Padre siempre estaba allí. Ahora, ¿hemos tenido nosotros ese amor para enseñar? ¿Hemos tenido nosotros ese amor para que ellos de verdad puedan llegar a convertirse en esa generación poderosa? ¿No es un tiempo de nosotros sentarnos y formar esta generación? Que aprendan a vivir las temporadas, que aprendan a vivir los tiempos, que aprendan a dedicarse a cada una de las cosas que le corresponde en su momento y a edificar una familia como el Señor manda, no para que estén buscando un trabajo. Cuando sale de la universidad, ¿qué es lo primero que hace? O cuando vas a buscar el título, ¿qué es lo primero que hace? Tu hijo, tú mismo inclusive lo motiva, tienes que ir a buscar un trabajo. No es malo, pero si solamente te quedas hasta allí y no para que eso sea un lugar de paso hasta que él se vaya a convertir en ese gran empresario, en ese gran emprendedor, en ese gran inversionista, en ese gran científico, en esa persona que está creando, que apela al poder creativo y no se queda estancado cuando le dijeron que no, entonces tendremos una generación poderosa. Entonces sabremos que Él también, cuando tenga sus hijos, los va a enseñar. Entonces saben que la dependencia viene de Dios. Y que, como decía el día domingo, aprendemos a ver entonces las cosas que no se ven porque están dentro de mí. Y si están dentro de mí, las puedo hacer, las puedo poner por obra. Yo nací para estas cosas grandes. Nosotros nacimos para cambiar e impactar al mundo, para impactarlo de forma tal que crean verdaderamente en Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios es, como te leí al principio, poner por obra hoy los mandamientos y esta palabra que Dios nos está dando. Ir con ellos. Siéntate, tiempo de cuarentena. Pues siéntate, no puedes salir de tu casa. ¿Qué estás compartiendo con ellos? Siéntate y a lo mejor sale el proyecto de emprender cuando todo esto pase.
Cuando estemos listos, iremos entonces y vamos a organizarnos y vamos a compartir. Ahora sabes de dónde viene. Ahora sabes por qué no estoy acá. Ahora sabes que podemos compartir el tiempo. Ahora sabes que todas las cosas que tienes que hacer. Si nosotros estamos claros en eso, entonces vamos a entender. Los padres tienen que estar preparados para esto. Dice en 2 Corintios 12:14 que son los padres los que tienen que atesorar para los hijos y no los hijos para los padres. Esto no quiere decir que no les vayan a ayudar y que no les vayan a sustentar, sino que en preparación del camino de lo que ellos van a hacer, nosotros somos los portaaviones para que ellos despeguen, para que ellos alcen el vuelo, para que ellos de alguna manera, sí, esfuérzate, haz todo, pero ellos de alguna manera aprovechen todo lo que nosotros tenemos para que ellos lleguen más lejos. Y si tú le enseñas ese amor, nunca van a apartarse de ti, nunca van a alejarse de ti, siempre los tendrán pendientes, siempre estarán al cuidado. Ellos sabrán que así como tú dedicaste tiempo para ellos, ellos también dedicarán tiempo para nosotros. Así que preparados para comenzar a enseñar finanzas, para hablar de negocio, para hablar en la casa, para sentarnos allí, para edificarnos, para todos hacer una tormenta de ideas y ver cuál es el negocio en el cual nos podemos involucrar. Comenzamos con un negocio de familia, después traemos a todos los demás en el nombre de Jesús. Así que espero pues que nosotros reflexionemos sobre esto y acercados todos en la familia podamos conversar y edificarnos en lo que queremos hacer en el nombre de Jesús. No puedo dejar esto sin antes invitarle a usted a que reciba a Jesús en su corazón y que de verdad le pueda bendecir. Allí donde usted está, incline su rostro, levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que eres el único que tienes el poder con tu sangre para lavarme de todo pecado. Yo te pido hoy, perdóname. Yo soy un pecador y sé que en tu presencia voy a ser libre de todo pecado. Yo te invito a habitar en mi corazón y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sea mi nombre inscrito en el libro de la vida y sea parte de la generación valiente, poderosa sobre esta tierra que ha de levantarse, así como las que vendrán, en el nombre de Jesús. Oramos por los que están enfermos para que el Señor envíe la sanidad divina. Oramos por los que tienen dolencia, por los que tienen padecimiento, para que allí donde tú estás reciba esta bendición. No sé cómo decirte esto porque es el Señor quien lo pone. Pero si tienes problemas con la cervical, quiero que pongas tu mano allí detrás, allí así, que el Señor te va a dar la sanidad. Que sigas orando, que sigas allí escuchando esa palabra de Dios y el Señor te va a sanar en esta hora. Todo estrés, toda carga y toda preocupación en el nombre de Jesús se va. Viene la libertad. Viene la libertad de parte del Señor. Huyan todos nuestros enemigos porque es el Señor el que trae la bendición y su gloria será vista y manifestada en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les guarde. Dios les bendiga.